Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, bienvenidos todos a este que es el 12 webinar que damos esta temporada de confinamiento desde el Colegio de Geólogos. En esta ocasión hemos invitado a nuestro, yo creo que es el más ilustre de nuestros colegiados, que es Salvador Ordóñez. Aquí ha venido en calidad de especialista, que es lo que es, en petrología y geoquímica, porque es lo que es como geólogo. Pero, desde luego, Salvador Ordóñez, al que todos conocéis seguramente, y desde luego él también nos conoce a todos, que hay que ver las habilidades sociales que tiene, ha sido profesor titular de la Universidad Complutense entre el año 74 y 1992, cuando obtuvo la cátedra y fue catedrático ya en la Universidad de Alicante, hasta que se jubiló. Pero también tiene una gran experiencia como gestor y fue el rector de la Universidad de Alicante y después también de la Universidad Menéndez y Pelayo. Y además fue el secretario de Estado de Investigación durante, no me acuerdo qué gobierno, porque no he tomado nota, lo disculpo. Bueno, gobierno socialista, pero no recuerdo qué años fue. Y le hemos invitado porque él está interesado en el tema, en su calidad de geoquímico, en el tema de la geología médica. Y sobre todo en la distribución natural de los elementos traza, cómo influye en eso en la salud humana. Y es lo que él considera importante, esta distribución de la geoquímica como base de la salud pública. Salvador Ordóñez, desde el año 2018, forma parte de la Asociación Internacional de Geología Médica. Y él cree que es importante este desarrollo interdisciplinar de esta nueva disciplina. Bueno, nueva no, nos hemos dicho nueva porque desde luego él nos va a explicar que es una de las primeras disciplinas en que empezó la geología y que es realmente muy antigua. Pero desde luego ahora queremos darle un nuevo impulso y nos gustaría que todos la conocierais y que conocierais las implicaciones que tiene la geología para la salud pública. Y bueno, y así nada más le damos la palabra a Salvador Ordóñez. Muchas gracias, Esther, y muy buenas tardes a todos. Lamento mucho los problemas relacionados con eso, el poder comunicarnos, pero la verdad que tengo que seguir trabajándomelo porque tengo que aprender a hacerlo bien. La otra cuestión muy importante es que yo no soy experto en medical geology, en geología médica, sino lo único que es una persona que llegué a ello, pues como cualquier otra, pues por mi curiosidad, siempre soy una persona me gusta mucho ver cosas. Y esto estableceríamos, yo creo que hay que establecer la relación entre la geología y algo de la geoquímica en relación con lo que es la sanidad pública. Creo que es la idea mejor que tenemos. Siguiente diapositiva. Siguiente. ¿Dónde se pueden pasar? Aquí. Yo las paso. A ver. Sí, yo las puedo pasar, ¿eh? Venga. Entonces, una cosa, la verdad es que hace unos años, desde el año 1996, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas fue creando primero una sección, luego en el año 2005 una asociación de geología médica. Y en España en el año 2015 se creó. Yo creo que una cosa muy importante de esta cuestión es recordar que hay una persona que es Elena Jiménez Forcada, que fue la que lo creó, y digamos que ella es la persona que, digamos, en cierta manera preside en este momento el capítulo español. Ella, aquí tenéis su referencia, tenéis un poco la dirección, incluso un libro, que es el primero que se escribe en castellano, sobre introducción a la geología médica. Creo que es un tema importante, lo define muy bien, y siguiendo, la siguiente diapositiva, a ver si la podemos hacer. Aquí hay una definición de la geología médica que, bueno, son el efecto de los materiales y los procesos geológicos sobre el hombre, los animales, las plantas, en general. Entonces, realmente una cosa, ello es un tema que es lógico porque todo el mundo conocemos cómo influyen, todo el mundo sabe que un seísmo, una inundación tiene problemas que influyen en la salud de la población, pero que realmente una cosa, la verdad es que la disciplina, la verdad es que se hacen muchas cosas, hay un volumen de bibliografía enorme, pero los antiguos también lo utilizaron. Yo siempre digo que hay que volver siempre hacia atrás. Hipócrates, por ejemplo, pues una de las personas que habló sobre este tema, cómo influían determinados tipos de elementos en la salud humana, utilizando fundamentalmente el aspecto curativo. La verdad es que es curioso porque es un tema que la verdad es que parece nuevo, pero la verdad es que es muy antiguo. De todas formas, sí es verdad que de vez en cuando nos impresionan las noticias de diferentes países en los cuales sale que ha habido problemas desde el punto de vista de salud pública relacionados sobre todo con la presencia de cationes, el arsénico, etcétera, etcétera. El año pasado hicimos un curso
que lo dirigió Elena Jiménez Forcada, el primer curso de especialización en geología médica, donde yo di una cosa sobre elementos traza que no pretende ni mucho menos invadir el campo de la geología médica, sino ver un poco la geología médica desde nuestro campo de vista. La verdad es que en aquel curso hablemos un poco de la historia de la geología médica. La verdad es que modernamente, la historia moderna es de la época de un autor alemán, Zeiss, que trabajó en la Unión Soviética a principios del siglo XX, pero que realmente tiene una cosa, y es el que intentó hacer experiencias sobre cómo la calidad de las aguas o la calidad de las plantas influían. La verdad es que incluso, por ejemplo, hay algunos ejemplos bonitos suecos sobre zonas envenenadas, suelos envenenados con plantas que asumían una cantidad enorme e incorporaban una enorme cantidad de plomo porque estaban sobre un yacimiento de galena. Pero hay muchos trabajos sobre el tema. La verdad que es curioso porque ha crecido su capacidad de atender a la gente, la verdad que ha crecido mucho. Bueno, yo llegué a esto por la geología médica y los naturalistas médicos y la salud pública. Es curioso porque los grandes fundadores de las teorías geológicas modernas, por ejemplo, como puede ser Hutton, era médico, pero Agrícola, George Bauer, que todo el mundo conoce, un gran geólogo, también era médico. La verdad es que hay que reconocer que hay una unión importante entre médicos y geología, entre medicina y geología. Bueno, modernamente hay un trabajo reciente de la Cuenca del Duero sobre un concepto importante del de hidrogeotoxicidad, en el cual pues, se ve la definición, la relación entre la cantidad que existe de un determinado, por ejemplo, en este caso es arsénico o uranio, en relación con la que está permitido que contenga el agua de bebida. Todo ello lo que hace es que, digamos, tengamos unos valores que se representan, aquí es una zona de la Cuenca del Duero, y, digamos, es un trabajo muy representativo de lo que podría ser este tipo de cuestiones. Se ve perfectamente cómo se habla de un índice de hidrogeotoxicidad representando la relación entre el contenido que tiene en arsénico o uranio el agua con relación al que es, digamos, que se considera apto para la bebida. Evidentemente, a la hora de interpretarlo hay que recurrir a los modelos geoquímicos. Este es un diagrama redox para arsénico y uranio y, por lo tanto, se ve claramente que son cuestiones de geoquímica básica que son las que se utilizan. Y luego hay una interpretación de todo ello, ahora hablaré un poco de ello, porque realmente hay otras cuestiones que pueden tener interés. Bueno, la verdad es que es curioso porque por el año 2017 nuestro colegio organizó digamos, foro arsénico y radon, amenazas geológicas para la salud en España. Es importante porque es verdad que hay muchos modelos para coger y quitar el arsénico de las aguas. Uno de ellos, intentar oxigenar las aguas. Lo he puesto aquí porque me parecía importante. Por otra parte, está claro, un segundo, que nos hemos ido. Nos está claro que realmente, aparte de estos modelos, está claro que será una ciencia, y ahí tiene un ejemplo. La geología médica sería un poco la intersección de tres conceptos. El de toxicología y de la geomicrobiología, que mucho que tienen que ver con la geología, la microbiología y la inmunología y las ciencias de la salud. Esto sería un poco la definición. Siguiente aspecto importante, vamos a ver. Bueno, incluso, por ejemplo, el famosísimo MIT, pues hay una cosa, realmente tiene conferencias y cursos sobre el tema. Esto es un doctorado que se da allí y que realmente, pues esto ya empieza a ser desde el año 2006. También me gustaría comentar, bueno, la cantidad de congresos, reuniones y demás que ha habido, y creo que todo ello indica la importancia que está tomando esto para la cuestión. Y por eso, al principio, vamos a empezar ahora con lo que sería ya entrar en materia, y a mí me gustaría mucho hablar. Este mapa que estáis viendo ahí es mapa del Atlas Geoquímico de España para la anomalía para plomo. Lo pongo no por nada, sino sencillamente por recordar que los datos, incluso algunos de los autores de este mapa, el geoquímico, han publicado alguna relación entre contenidos de determinados elementos, metales, cationes pesados, etcétera, etcétera, y, por ejemplo, prevalencia de cáncer en algunas situaciones. Son todos aspectos donde, digamos, la parte geológica es puramente, digamos, la que da un poco la interpretación, pero la verdad es que una cosa, se utilizan conceptos que son como la geostadística,
por un lado, la distribución de los elementos, la geoestadística, y por otro lado, la distribución de las enfermedades, también con criterios geoestadísticos, porque al fin y al cabo son variables susceptibles de regionalizarse. Por lo tanto, es un tema que a mí me parece importante y por lo tanto que se ve que la metodología es parecida. El trabajo este de Goebbels, al que me estoy refiriendo, es uno de los importantes en la cuestión. Bueno, la verdad es que una cosa importante que debemos de olvidar es que aquí lo que pretendemos conocer nosotros, desde el punto de vista de los elementos traza, la distribución natural de los elementos en cualquier lugar. Ello está influenciado por muchos parámetros, todos los conocéis perfectamente, son parámetros de la naturaleza de la roca madre, el clima, la materia orgánica, los procesos microbiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está la modelización de la hidroquímica de las aguas, un tema importantísimo. La biodisponibilidad, qué elementos de estos pueden incorporarse. La toxicidad natural de las aguas. Y luego, por supuesto, la salud humana, estudiada a través de los temas epidemiológicos, bueno, conocidos prácticamente desde mediados del siglo XIX. El trabajo típico de Snow sobre las epidemias de cólera. Bueno, todo ello significa que estamos ante un tema que puede ser importante, sobre todo desde el punto de vista de planificación territorial. La verdad es que la presencia de los átomos en la Tierra, en la geología, es un tema que creo que se conoce y se ha utilizado por todo el mundo, pero a mí me interesa mucho ver cómo se descubrieron los diferentes átomos, los diferentes elementos químicos con diferentes comportamientos. Y aquí tenéis un espectro de los primeros análisis que se hicieron que permitieron, digamos, entrar en contacto con uno de los temas quizá más importantes que hay, el tema de lo que sería la cosmoquímica. Y digo esto porque realmente sí que sabemos que en la Tierra se podía descubrir elementos con este sistema que he puesto aquí en la diapositiva, pero lo más importante es que incluso la luz de las estrellas permitía conocer la naturaleza de los astros y, por lo tanto, conocer el origen de nuestro planeta. Por lo tanto, es un tema importante porque ello nos va a permitir hablar de unas reacciones nucleares importantes que se producen en el seno de las estrellas y que dan lugar a todos los elementos del sistema periódico. Una cuestión característica es que los elementos de tipo par son siempre mucho más abundantes que los de impares adyacentes. Bueno, la cuestión está en que, bueno, realmente en la Tierra, que es un diferenciado del Sol, pues la verdad que tiene unas abundancias geoquímicas, pero lo que nos interesa en este momento es ver que en el seno de esa Tierra nace o crece o aparece la vida. Y aparece la vida desde lo más elemental, el carbono, hidrógeno y tal, hasta, digamos, las células. Y todo ello es un proceso evolutivo que todos los geólogos conocemos, pero que está muy vinculado, digamos, con lo que es el origen de la vida y, por lo tanto, una explicación de cuál es la composición que tienen los seres vivos. A continuación, vamos a ver. Aquí he puesto una más moderna, donde están el mundo de los virus, el mundo de las células, digamos, los puntos en los cuales esos grandes reactores generadores de materia orgánica, a partir del cual se diferencian los dos tipos de vidas estos que compiten en estos momentos y que generan el Video-Neuston, que es un tema que a mí me parece muy importante y que la verdad que también nos pone a la geología y por supuesto a la Medical Geology en un punto importante. Nosotros, veis entonces, de los 92 elementos químicos que hay, que se conocen, que se han generado en las reacciones estelares, solo 25 se utilizan en la cuestión de los organismos vivos, de los cuales pues unos son muy mayoritarios, son los que dominan siempre, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, otros son, digamos, menores, otros son ya solo esencialmente trazas, y algunos se llaman esenciales, los ponen ahí de color verde, veis, vanadio, cromo y demás, que intervienen en las reacciones de tipo bioquímico que permiten la actividad fisiológica de los seres vivos. Bueno, la verdad es que una cosa, el sistema periódico lo pongo porque es el 150 aniversario de su descubrimiento, y este es un sistema periódico de Bernal Reisbach, hecho fundamentalmente para geólogos y que tiene mucho interés. Ahí pone los nutrientes, los minerales esenciales, etcétera. Bueno, lo que está claro es que incluso hay iones que limitan el crecimiento de bacterias. Digamos que todo el mundo, el equilibrio de la vida, es un equilibrio donde los elementos químicos o los elementos traza juegan un papel importante.
Bueno, a continuación lo que sí vemos es que dentro del sistema periódico hay elementos que pueden estar como sulfatos, como sulfuros, arseniatos, o sea, en estado oxidado, en estado reducido. Ello es importante porque la movilización no es la misma y los efectos, la biodisponibilidad por parte de los seres vivos tampoco es la misma. Es uno de los temas importantes. Un ejemplo clásico al cual nos referimos después es el mercurio. Bueno, de tal manera que aquí hay un dibujo antiguo, pero que es importante. Los macronutrientes, cuando hay pocos, pues hay déficit, las plantas no crecen, o sea, limita el crecimiento de la biomasa. Hay una situación intermedia que son muy importantes, o sea, y entonces una cosa que las crece normalmente y cuando pasan de un determinado nivel ya no hay ninguna diferencia. Los micronutrientes esenciales que intervienen en reacciones de las que se producen en el seno de los seres vivos, en las células, pues si son deficitarios generan problemas graves. Bueno, cuando hay mucho puede haber un exceso, son tóxicos y mucha cantidad muy elevada son letales. Los no esenciales, unos son tolerables, ahí veis un montón de ellos, esto va cambiando, no siempre es lo mismo, en fin, lo he puesto porque era un buen resumen. Luego son los tóxicos, cuando son cantidades ya muy por encima de las permitidas, y letales. Por último, veis que entonces los elementos esenciales, algunos son para todos los seres vivos, otros son para algunos seres vivos. Por ejemplo, un ser vivo que tiene un esqueleto silicio, pues la verdad que la sílice le puede ser muy importante, pero para algunos, no para todos. Luego, vamos a ver. Hay una ley importante en la cuestión de la toxicidad, que es la ley de Paracelso. Paracelso es un médico muy curioso del Renacimiento, que es el que se considera el que decía, que ahí lo veis, que cuando tú tienes en color azul están los que son esenciales. Lo que son esenciales, cuando tienes negativos, valores negativos, pues lo que hacen es, pues resulta que lo que hacemos es que tiene efectos muy negativos, produce la muerte del ser vivo, cuando tiene exceso también. Y hay otros, los que son los no esenciales, los púrpuras, pues realmente hay una cosa, la verdad es que cuando hay poco, pues no tiene por qué producirse ningún problema, pero tiene efectos negativos y produce la muerte cuando tiene cantidades excesivas. La verdad es que todos estos efectos se producen a través del aire, sí, por inhalación, absorción, agua potable, alimentación, suelo, agua, contaminación, aditivos vegetales, etcétera. Y los efectos inducidos son pues los típicos carcinogénico, teratogénico, que afecta, digamos, a los efectos de lo que serían los fetos, o provocando mutaciones, etcétera, etcétera. Y sobre todo alterando a las células todas las reacciones que se producen en el seno de células. Aquí hay un ejemplo típico de un ejemplo, cómo se aborda desde el punto de vista de la geoquímica la influencia del cadmio en gente portadora de cáncer. Es un estudio donde se parte, digamos, del contenido que se tiene, el total de metales, y se va buscando hasta ver los efectos carcinógenos o genéticos o proliferación celular, etcétera, etcétera, que se producen en el ser vivo. Esto es un ejemplo típico visto no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de la medicina. Bueno, la verdad es que es curioso porque Paracelso, lo vuelvo a poner ahora porque realmente él y otro que hablé antes, Agrícola, Josh Bauer, pues la verdad que son dos personas que curiosamente observaron las enfermedades profesionales de los mineros. Y gran parte de las primeras descripciones que hay, las famosas enfermedades de montaña, pues fueron descripciones de dos personas que se consideran, desde el punto de vista, como personas que cultivaron la geología. Bueno, como estamos hablando de elementos traza, ¿qué son elementos traza? Un elemento traza es aquel que no forma una fase propia, sino que está ocupando un lugar dentro de cualquier mineral y por lo tanto no hay minerales de este mineral, de este elemento, sino que está sustituyendo a otros. Entonces aquí voy a poner un ejemplo bonito. Aquí está claro que, bueno, me permito la licencia de mostrar a James Hutton, que es, digamos, el autor del ciclo geológico de la Tierra, la idea esa de la Tierra, de los ciclos, que realmente era médico de profesión y que es una persona que posiblemente sea el creador de la geología, o sea que no está muy alejado de nosotros, por supuesto.
Bueno, la verdad es que los elementos traza pueden estar, lo puedes ver aquí, sustituyendo a otros en las redes cristalinas, pueden estar esto cogiendo sustitución acoplada con pues, una carga 2 y una carga 3 sustituido por otra carga 3 y 2 respectivamente, o bien puede ser que ocupe un defecto reticular. El caso es que los elementos traza, claro, significa que entonces nosotros encontramos, o también puede estar en una solución intersticial, como está aquí en el caso de esta zeolita que tengo aquí puesta. Bueno, la verdad es que la otra cuestión importante es que los elementos químicos se encuentran evidentemente en diversos reservorios. Si cogemos los sodio, potasio, calcio, todos los elementos del grupo 1 y 2 del sistema periódico están en los feldespatos, en carbonatos, en fosfatos, etcétera. Veis que están, y ahí es donde el punto, digamos, sería importante, es meter muchos de los temas de prospección geoquímica. Hay un libro que yo he utilizado mucho en mis clases aquí en la Universidad de Alicante, Solobov, donde se habla de la prospección geoquímica y que tiene muchas posibilidades para ver cómo se puede aplicar esto. Entonces, lo que sí es cierto es que todo el proceso que vemos de distribución de los elementos traza empieza en el suelo. Si cogemos un suelo, la parte superficial está lisiviada en prácticamente todos los cationes, excepto enriquecida en sílice, que es un elemento poco movilizable. La zona siguiente es rica en aluminio y hierro, manganeso, etcétera, etcétera, pero está lisiviado en magnesio, calcio, potasio. Tenemos luego una zona de concentración, una zona donde está la transición entre la roca fresca y la roca alterada. Esto es un perfil de un suelo más o menos bien desarrollado sobre rocas de tipo plutónico o volcánico. A continuación, vamos a ver. La verdad es que las reacciones son muy importantes. Lo muy importante de estas reacciones es que hay reacciones que son en el suelo, agua, gases, son rapidísimas, de vida media 10 elevado a menos 8 segundos, y hay otras que son realmente lentas, como las de intercambio de isótopos. Significa que tenemos una cinética diferencial en el proceso de meteorización, y por lo tanto eso afectará bastante. El proceso de alteración no será lo mismo, un proceso de oxidorreducción que dura minutos o horas, y posiblemente días, o un proceso de hidrólisis, que son horas o años, que un proceso de puramente disolución, como por ejemplo pues, cloruro sódico en agua, ¿no? Todo eso significa que tenemos un sistema que es complejo. Frente a todo esto, las rocas, claro, hay rocas que se comportan de una manera, tardan mucho, tienen procesos muy lentos para transformarse. Entonces, realmente una cosa, estas son las que son de tipo, por ejemplo, rocas de tipo silicatado, volcánicas o plutónicas, metamórficas, etcétera, los resistatos. Otras son rocas que están formadas por oxidróxidos de tipo metálico, derivados de la meteorización. Estos son materiales que son bastante estables, pero son materiales que son menos estables que los anteriores y que intercambian con el medio cationes. Luego está aquello que se produce por precipitación, que realmente lo que ocurre es que lo que tenemos es material que, una vez que se alcanza la saturación en el medio, lo que hace es depositarse. Y por último ya aquellas que son fruto de los procesos de evaporación, las evaporitas. Esto sería la forma, y de todas formas, por ejemplo, en un clima muy árido, pues podemos llegar a tener rocas, depósitos materiales formados por evaporación en el contexto de un suelo. Sigamos. Entonces, la otra cuestión importante es, bueno, aquí están las ecuaciones básicas de la meteorización, las de la carbonatación, que son muy importantes, sobre todo en todo lo relacionado con los carbonatos, muy importantes, intervienen siempre. El CO2 es el gran agente, digamos, de la meteorización. Vamos a ver. No va esto. Siguiente diapositiva. Bueno, como se puede ver, el agua que sale de una roca de tipo silicatado, veis que apenas alcanza 4 milimoles o 1000 equivalentes en conjunto. ¿Por qué? Porque se disuelve muy poco y muy lentamente. La verdad que dominan, no lo voy a leer, pero el sodio, el potasio, el material os lo quedáis, magnesio. La siguiente se ve
el caso de unas aguas procedentes que atraviesan un acuífero de tipo carbonatado o dolomítico. Se puede ver realmente cómo estamos alcanzando valores ya de hasta 14 milimoles, ya son mucho más solubles y por lo tanto las reacciones son mucho más rápidas. Y las areniscas, como veis, realmente se movilizan mucho más. Tienen materiales, concretamente rocas, por ejemplo, puede tener feldespatos o materiales un poco alterados, y todo ello lo que hace es que den lugar a gran cantidad de aniones y cationes en solución. Bueno, un ejemplo importante y extremo son las evaporitas. Esto está tomado de los alrededores de Madrid, de las unidades salinas, y se puede ver cómo ya Guillermo Boulez, fíjate, hace muchos años, describía la cantidad de sales. Y llevamos ya a 4.000 o a 5.000 milimoles por litro de sales en solución. Esto es uno de los ejemplos de las eflorescencias que se producen. Y esto es en el túnel del Regajal. Cuando se perfora la unidad salina, las aguas que parten de ahí precipitan directamente en Mirabilita durante las épocas de invierno. Bien, es importante las reacciones redox. He dicho antes que el comportamiento de los elementos no es lo mismo en una situación que en otra, y por lo tanto a mí me parece importante distinguir esos aspectos. Entonces, el potencial redox se utiliza muchísimo. Los materiales que son sulfuros metálicos muy importantes, incluso materiales dispersos en el seno de capas de carbono y demás, lo que hacen es, en contacto con el oxígeno del aire, a una velocidad bastante apreciable, es oxidarse y pasar a sulfatos, los sulfuros. El hierro 2 pasa a hierro 3 y lo que es muy importante es que liberan gran cantidad de elementos traza que van al medio ambiente y que son susceptibles de producir contaminación ambiental. Digamos que esto sería las ecuaciones, no voy a entrar en ellas porque parece, es lo que se llama aguas ácidas de minas, la verdad que están descritas en muchos sitios, pero lo que es más importante es que la única forma que tenemos de quitar estos residuos del medio es intentar jugar con los fenómenos de óxido-reducción, intentar por todos los medios pues alcalinizar el medio de tal manera que de alguna manera consigamos precipitar importantes cantidades de hidróxidos de hierro que lo que hacen es atrapar a los cationes metálicos que pueden ser potencialmente venenosos. Se puede ver aquí perfectamente el esquema, cómo es la superficie de un hidróxido de hierro y cuáles son las reacciones y la complejidad de las reacciones que se producen entre los metales, que aquí van con M, y, digamos, esa superficie. Evidentemente, cuando esa superficie se desactiva, por ejemplo, por la presencia, por una alcalinización muy fuerte del medio, por presencia de bicarbonatos de calcio, de tal manera que el medio es alcalino, la verdad es que el proceso se interrumpe y tenemos una situación que realmente libera o puede dejar liberando estos cationes. Bueno, estos esquemas pueden llegar aquí tiene un trabajo del año 2017, donde se puede ver cómo pHs alrededor de 8 permiten que el hidróxido de hierro absorba arsénico 5, o sea, arseniatos en su superficie, y a partir de pH superiores a 8, 9, 10, el bicarbonato produce la desabsorción y libera arsénico. Quiere decir esto que son detalles que son importantes, sobre todo porque parece que el tema son sencillos, pero tienen la gran complejidad y sobre todo lo que es más importante en todo ello, el que, digamos, no son para generalizar, sino hay que modelizarlos despacio. Siguiente diapositiva. Y aquí estamos en la modelización. La fisicoquímica mineral ha permitido, y sobre todo las máquinas de cálculo buenas que tenemos, nos ha permitido hacer una cosa que es muy importante. Podemos simular y modelizar con facilidad cualquier reacción química. Cómo varía incluso con especies gaseosas en solución, qué especiación se produce de los diferentes elementos químicos en el sistema, qué se precipita, cuándo se precipita, cómo se alcanza la saturación, todo ello. Ello da lugar a una serie de procesos que son muy interesantes y que en los procesos de lo que estamos hablando creo que sería muy importante, porque permite modelizar mucho y sobre todo partiendo de datos que se tienen para explicarlos o bien supuestos que no conocemos para poder compararlos con los resultados que tenemos. Bueno, la verdad es que otra cosa muy importante que tenemos en este momento es exactamente, aquí tenemos la cantidad de modelos que tenemos
por ejemplo, de cualquiera de las cuestiones que conocemos. Por ejemplo, en el caso de las tobas calcáreas y de los travertinos, todo esto son fórmulas que se permite y que hemos utilizado sobradamente muchas veces y que permiten, digamos, pues realmente saber de dónde proceden, cómo se diferencian unos de otros, qué elementos químicos, y todo ello se puede utilizar lo mismo, mutandis mutandi, para, digamos, llegar al otro. Un aspecto importante que tenemos que es lo que yo he tomado fundamentalmente de lo que serían los temas relacionados con la prospección geoquímica, son la distribución de los elementos químicos. Los elementos químicos están claro que unos están mayoritarios en la litosfera, otros en la hidrosfera, otros en la atmósfera, otros en la biosfera, como hemos dicho antes. Y realmente una cosa, entre 4 o 5 tenemos, en cada sitio tenemos todos, pero todos ellos se encuentran en continua migración espaciotemporal. Y por lo tanto, en cada momento están cambiando de sitio donde están, pasando de un sitio a otro, y por lo tanto esto es el aspecto importante. Bueno, es importante. Y entonces hay una cosa, a nosotros nos interesa el tema del agua. ¿Por qué? El agua va a ser el agua de bebida, el agua con el que se riega, el agua que toman los animales, etc. Todas esas aguas que van a generar y van a afectar a la salud pública de las personas y de sus alimentos, del aire que respiran, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa, realmente es importante un coeficiente de migración acuosa que existe, que son, digamos, la relación entre un elemento, la concepción de un elemento con relación a la suma de todos los elementos. Y sobre todo con los que hay en la roca. De tal manera que se puede ver en la siguiente diapositiva un dibujo que está muy bien. Se ve la migración de los elementos, migración a aquellos que tienen una coeficiente de movilidad superior a 1, cloro, azufre, bromo, boro, yodo. Los que tienen 1, flúor, estroncio, y los que tienen mucho menor, bario, tal, etcétera. Y luego otro aspecto muy importante, el coeficiente talasofílico, o sea, la afinidad por el agua. Es un aspecto que no se tiene a veces muy en cuenta, pero es un tema muy importante. No todos los elementos tienen la misma afinidad por el agua, pero lo que es muy importante también es el estado de oxidación en el que se encuentran, porque va cambiando según el estado de oxidación. Todo ello significa que podemos predecir razonablemente cómo va a funcionar cada elemento en el seno. Y por último está lo que sería la roca madre, el elemento roca madre, cómo funciona. Y aquí es curioso porque tenemos muy buenos, igual que las anomalías de tipo geoquímico se puede detectar perfectamente y permiten encontrar yacimientos, también puede haber anomalías de tipo geoquímico relacionadas con los contenidos que tienen determinados cationes en el seno del agua, o aniones. Lo que sí es importante es una cosa, que está perfectamente definido. Y realmente una cosa permite alcanzar a veces soluciones al tema, bueno, yo creo que bien. Por último, a mí me gustaría decir que las aguas subterráneas es un mundo complejo también. Tenemos las aguas meteóricas, tenemos las salmueras que se forman, donde las aguas meteóricas afloran cerca de la superficie y pueden generarse salmueras por efecto vapor genético, las aguas del suelo, las aguas de los casquetes, las aguas de los mares, las aguas subterráneas, las aguas infiltracionales. Hay muchas aguas, incluso las aguas termales. Yo os diría una cosa, son de los temas más complicados que existen. Sí que es verdad que, gracias a los isótopos estables, se permite tener una idea de qué tipo de aguas, de dónde proceden, si son de mezcla, tipo de cuestiones, porque es un aspecto que también va a estar, de muchas maneras, afectando a estas cuestiones. Por ejemplo, cuando tú coges agua de Vichy, tiene arsénico. Ayer estaba viendo una película donde se hablaba del arsénico del Vichy. Pues evidentemente, y en las aguas termales de muchos más sitios hay arsénico, y está muy relacionado con ese aspecto, y por lo tanto es un tema importante. Por eso creo que es un tema donde los aspectos de tipo de la hidroquímica y del origen de las aguas es lo que interviene perfectamente, o se puede intervenir para poder explicar los elementos trazantes. Una cuestión bastante importante, dado que el uranio es de las sustancias que se consideran problemáticas para la salud, es precisamente los temas relacionados con que las aguas infiltracionales, las aguas esas que entran desde fuera, aguas meteóricas, oxigenadas, se pueden encontrar con un nivel permeable de aguas elisiónicas o aguas reductoras o aguas de formación.
aguas que pueden incluso llegar a contener hidrocarburos. El contacto entre esas dos cosas, la cantidad de oxigenación del agua meteórica y las aguas que están en la formación dan lugar a una caída del potencial redox fortísima, una oxidación, una reducción de lo que hay en solución, de tal manera que la zona, el uranio 6 y el hierro 3 se concentran en la parte oxidada, donde hay agua de infiltración, mientras que la parte del uranio 4, el uranio reducido, y el hierro 2, el hierro reducido, están en la otra parte. Esto es lo que se llama un rol, un frente, pero yo creo que estos roles existen muchas más cosas. No es, lo pongo como un ejemplo porque es muy bien conocido, pero evidentemente lo que es verdad es que en el contacto entre esas dos zonas, evidentemente lo que sí es cierto es que pueden perfectamente producirse reducción de la parte oxidada y liberación de cationes metálicos, y lo mismo que oxidación de la parte reducida. Y todo ello entra a formar parte de lo que sería la composición del agua. Bueno, la circulación de las aguas es un tema complejo. Yo siempre recuerdo un modelo, que es el que me explicaba a mí, pero que creo que habrá modelos seguro que mejores, donde está el funcionamiento de las aguas subterráneas. La verdad es que es curioso porque lo que está claro es que tenemos es que desde zonas atrapadas desde el punto de vista hidráulico, como estas zonas azules, que están atrapadas por el flujo de las aguas subterráneas, hasta zonas donde realmente hay circulación hacia arriba, todo ello significa que las aguas subterráneas, que son las aguas importantes que nutren los cauces y demás, tienen un comportamiento complejo donde todo esto de la que hemos hablado de la oxidación, de la reducción, de los frentes de oxidación y demás, juegan un papel importante. Bueno, aquí lo puse porque me parecía importante. Yo lo he dicho antes, una de las cosas importantes que ocurre es que las aguas de infiltración pueden encontrarse con zonas donde hay un gradiente geotérmico más o menos, y también evidentemente adquirir cationes pesados que pueden ser profundos, etcétera, eso que hablábamos antes del arsénico en las aguas termales de algunos sitios. Bien. Lo que sí es cierto es que, en síntesis, tenemos procesos de precipitación y de disolución que afectan a la composición de las aguas subterráneas y a el comportamiento de los elementos transición de las mismas, interacción de superficies y absorción en ellas de fases, fases que tienen una gran superficie y pueden absorber. El caso de los hidróxidos de hierros para el arsénico lo habíamos comentado. Reacciones de óxido-reducción. Los metales alcalinos y alcalino-térreos, que pueden considerarse en los importantes contaminantes, también son muy solubles y solubilizables. Luego hay una cosa, la verdad es que es curioso porque luego están el arsénico en sus diferentes estados de oxidación, el cromo, el selenio con un componente parecido al azufre, solo que el selenio tiene problemas, como ahora veremos dentro de un poquito, el vanadio, el molibdeno, que son móviles en los suelos y aguas subterráneas, y su movilidad depende fundamentalmente del potencial redox y pH del medio. Importantísimo, es un aspecto importante. Aquí tenemos, por ejemplo, el selenio, que impide, digamos, formarse la cáscara dura de los huevos y, por lo tanto, impide la reproducción, digamos, de las aves, de determinados tipos de aves en determinados tipos de lagos. Por último, los metales pesados son pocos móviles en los suelos. En realidad son los minerales y los hidróxidos y la materia orgánica del suelo captan con facilidad esto, pero sí que es verdad que realmente pueden lisiviarse, sobre todo con aguas con pH casi neutro o superiores. El mercurio es un muy importante contaminante, está sujeto a ese, pero fundamentalmente aquí son temas de tipo biogeoquímico. Y una de las cosas, cuando empecé a estudiar estos temas, me encontré que la biogeoquímica era un tema importante que no podía obviarse en estos asuntos. Bueno, por último, la velocidad del potencial de contaminación de los suelos y de las aguas de vida. Bueno, la verdad es que es complicado y realmente
en esto todos los municipios intentan controlar la calidad de sus aguas, y es un tema pero que quizá el que habría que insistir mucho más, tanto del agua de bebida como de las aguas que utilizan para regadío, porque todo eso acaba afectando a la salud de los ciudadanos y por lo tanto conviene tomarlo muy en serio. Lo que sí es cierto es una cosa, que se han descubierto o existen técnicas que permiten tratar las aguas, y yo ponía aquí un resumen de todas ellas. Me parecía importante porque utilizando pues dispositivos sencillos, electroquímicos, otras veces utilizando las propiedades osmóticas, etcétera, etcétera, se puede conseguir mejorar la calidad de las aguas. Son lo que son las tecnologías para la remediación o el control de la calidad de las aguas y de su contaminación. Vamos a ver. Bueno, en síntesis, nosotros lo que tenemos que hacer más que nada es intentar, desde el punto de vista geológico, ver cómo se distribuye la concentración de los elementos traza, los que interesen en cada momento, aquellos que pueden afectar a la salud humana o aquellos que los médicos o la gente que se dedica a sanidad pública piensan que son interesantes, cómo se distribuyen y cómo están afectados por los diferentes tipos de cosas geológicas. La naturaleza de la roca madre, los climas, la materia orgánica, los procesos microbiológicos que están relacionados con ellas, las fases gaseosas en el suelo, los tipos de reacciones, la zona de carga del acuífero, el descarga, las contaminaciones. Está claro una cosa, está claro que un aspecto importante en este asunto es que la roca madre sería la original, pero la verdad es que los vertidos sólidos urbanos, etcétera, etcétera, o los vertidos mineros o tal, van modificando la zona de recarga y por lo tanto, modificando los contenidos de elementos traza de los acuíferos. Por supuesto, en todo esto, la modelización de la hidroquímica de las aguas, tanto directa como inversa, parece importante. Es la forma de determinar especies en solución y poder saber cómo funciona. Esto significa que de ahí pasamos a la biodisponibilidad natural. Los elementos traza van a estar disponibles en el medio o no disponibles. Puede haber déficits. Yo hablé hasta ahora de exceso, pero podemos hablar perfectamente de la falta de yodo, uno de los condicionantes de enfermedades relacionadas con el tiroides, y son aspectos importantes que que podemos tener. Y muchas veces, pues pequeñas costumbres y hábitos, pues llega un momento que logran coger y producir un cambio en lo que sería la biodisponibilidad de elementos traza y, incluso afectan a problemas que pueden ser importantes desde el punto de vista de la salud pública. Bueno, por supuesto hay una cosa, decíamos al principio que la fitotoxicidad fue descubierta, fue uno de las raíces de las ideas primeras. La fitotoxicidad fue descubierta por los años 70, observaban que donde había cientos de galena alrededor, las plantas tenían un aspecto mortecino y los conejos que comían de estas plantas no estaban muy bien. Esto significaba que realmente, pues es curioso, había una fitotoxicidad que sigue existiendo, que realmente hay que estudiar en cada momento y que realmente se ha utilizado incluso como criterio de prospección geobotánica, pero que realmente se puede utilizar también, evidentemente, como aspectos relacionados con su influencia en la sanidad pública. Bueno, la verdad es que muchos de los aspectos de la epidemiología están sacados de una idea que lo dije antes, de Snow, que observó que había un pozo en Londres, una epidemia de cólera, que realmente era alrededor del cual se producía el mayor número de muertes. Entonces resulta que una cosa, la epidemiología ha desarrollado todo un montón de, técnicas de tipo estadístico y demás, que han ido, curiosamente, a converger con las que nosotros utilizamos en prospección minera, parecidas. Por último, hay una cosa, realmente es curioso porque, bueno, la biodisponibilidad de un elemento o de unos elementos traza puede jugar un papel en el desarrollo de determinados tipos de organismos, musgos, líquenes, hongos, bacterias, algas, etcétera,
Y todos estos problemas, como estamos viendo por experiencia propia, pueden jugar un papel importante en la salud humana. Por eso en este asunto, cuando pasamos por el momento, les hablé un momento aquel mundo de lo que serían los virus, pero no con ningún efecto, sino porque realmente, efectivamente, todos son derivados de la naturaleza, con formas, constituciones, que no son iguales que las células, evidentemente, no son seres vivos, pero que realmente que tienen una gran importancia y que parece que a veces nos van a jugar una mala pasada. Por último, me gustaría un poco, dado que el objeto de este webinar fundamentalmente es ponerse ustedes a contacto con la bibliografía, me he puesto ahí unas pocas de cuestiones sobre bibliografía importante que creo que merece la pena comentarla, que sea muy brevemente. Ahí está el trabajo original de Agrícola, que realmente es un trabajo muy bonito, que realmente tradujo un señor que fue presidente de los Estados Unidos, Hoover, que lo publicaron por el año 12 en la Universidad de Stanford, y que realmente se puede ver que, bueno, el interés es un trabajo, a mí me parece maravilloso. Y donde se ha hablado todo esto, de la interpretación, de los filones, tal, Agrícola era un gran geólogo y un gran médico. Bueno, luego tenemos la catástrofe del lago Níos, una catástrofe famosa, una explosión de CO2, que realmente esto puede producirse con una cierta posibilidad y genera una asfixia y unos efectos importantes desde el punto de vista médico. Bueno, la verdad es que los trabajos primeros sobre Medical Geology, hay uno de Berger, Selinus y Skinner, episodios, Medical Geology and Emerging Discipline. Luego está Medical Geology, Bunnell, Carston. Bueno, yo les digo esto, publicaciones españolas, Carretero y Pozo, Mineralogía aplicada, Salud y Medio Ambiente. Centeno, un gran especialista en Medical Geology, que tiene salud y catástrofes naturales. El trabajo que les comenté antes de Goebbels es un tema importante porque utiliza fundamentalmente geostadística. Bueno, por ejemplo, cuando la erupción del Laki, nos encontramos con que las muertes en todo Inglaterra, Laki es en el sur de Islandia, aumentaron espectacularmente 2 inviernos. Incluso se produjo en España una gran inundación en julio, en el Guadalquivir. En fin, la verdad que una cosa, creo que es un tema importante, estamos hablando de cosas que las cogemos, las separamos, el cambio climático, y no hay que separarla porque probablemente tengan bastante que ver. Probablemente. Bueno, luego están el trabajo de Corliss, que es muy famoso, es el que del origen de la materia orgánica alrededor de las zonas de expansión del fondo oceánico. Trabajos donde veréis la palabra Selinus muchas veces, es uno de los grandes especialistas. Luego están los trabajos de Jiménez Forcada, que podéis tener, están aquí puestos para que se vean. Un trabajo que a veces se le olvida es los trabajos de Goldmich, el mejor geoquímico que ha habido, una persona que conocía bien la geoquímica. Un libro que se puede obtener con facilidad como Atina, es un Medical Geology donde vienen muchas historias del origen de la geología médica históricamente. Bueno, luego está, pues, aquí es un trabajo de locutura, es geoquímico, y tiene uno de López Avente, locutura, que os rogaría que lo leyeseis, porque es análisis de la composición de los metales en el topsoil y asociación con la mortalidad de cáncer usando datos datos espaciales no alineados. Bueno, luego veis aquí un montón de trabajos más. Yo la verdad que el radon, que no he hablado de él porque yo no he venido a hablar de Medical Geology, sino de elementos traza, pero que es muy importante y se comporta además como un elemento traza gaseoso, y que realmente, pues, muchas veces yo creo que hay países como Estados Unidos, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que tiene una gran cantidad de actividad alrededor de este tema. Bueno, y por último el trabajo, varios, pero hay uno que me parece muy importante, que es realmente el trabajo de Solovov, que es donde he sacado algunas ecuaciones
y que, bueno, sin duda seguiré dándole vueltas porque me parece que es un trabajo importante saber cómo se comportan los elementos traza y que esos elementos traza casi todos son importantes a la hora de establecer cómo funciona lo que sería, digamos, el gran problema de la influencia de la geología y la geoquímica en la medicina. Pues no sé, muchas gracias a todos y esto es lo que quería decirles. Muchas gracias, Salvador. Os pedimos que si queréis tener cualquier pregunta la hagáis por el chat, que lo tenéis puesto ahí a la derecha arriba. Y también, ya mientras no llegan las preguntas, os digo que hemos puesto el enlace a la página de Catarata, la editorial que ha publicado el libro de Elena Jiménez Forcada, con Enigme. Y también, no sé si poneros también lo del Atlas Geoquímico de España, porque los que queráis trabajar en el tema, desde luego es un documento de base que yo creo que es importante. Muy importante. Del ICME también, ¿eh? Y yo tenía varias preguntas para ti, porque hay una cosa que has dicho al final que me he quedado con la mosca, como que de más interés que nos explicaras más, que has hablado de la erupción del lago Laki, de la erupción del Laki y la influencia en el cambio climático, ¿cómo se influye eso? Entiendo. Bueno, ¿Qué te refieres? ¿Que eso influye en el cambio climático o tiene que ver el cambio climático con...? No, Laki era un volcán situado al sur de Irlanda, Islandia. Entró en erupción 1860 y tantos o por ahí, y realmente una cosa, es curioso porque generó una nube de sulfídrico muy importante, carbónico, sulfídrico, etcétera. Y esa nube, como era pesada, bajó a Inglaterra, como es lógico, y ese invierno y 2 inviernos más se siguió el dato que realmente la tasa de mortalidad había incrementado, se había multiplicado por 2 o por 3 en algunos valles donde se acumulaban estos gases. Es un ejemplo típico donde procesos geológicos como es el vulcanismo pueden afectar a la salud humana, que es lo que yo estoy hablando, ¿eh? Luego es lo que está claro es una cosa, que modifican el clima. El todo mundo sabe lo del Krakatoa, no lo voy a contar porque todos los que están escuchando me lo saben perfectamente y saben que evidentemente si hay mucho polvo volcánico en el aire, probablemente lo que ocurrir es que no entra luz del sol y puede haber inviernos durante un periodo de tiempo que pueden generar problemas, en fin, sin entrar en el tema de la extinción de los dinosaurios. Pero que son aspectos que no siempre tienen por qué ser espectaculares, pero sí que hay que tener en cuenta porque merece la pena estudiarlos. Sí. Bueno, aquí hay un comentario de Paco Guillén, de la Universidad de Murcia, que nos pasa un enlace a una publicación que había visto que salió a principios de mayo de no sé qué persona es de la Universidad de Jaén, en un periódico también sobre este tema, pero que nos dice que reivindiquemos, por favor, que la geología se valore más en las ciencias de la salud, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está claro aquí, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, se te oye bien. Que digo yo que una cosa, que lo que está claro aquí es que la geología juega una base importante. De hecho, yo creo que la vida es geología. Pero bueno, va evolucionando y parece que se despega de la base, pero no, la geología hay que sabérsela y yo creo que es muy importante. Por eso puse precisamente lo del mundo del virus, porque realmente el modelo recuerda muchísimo al modelo que estamos utilizando siempre para explicar el origen de la vida sobre la Tierra. Y por eso me fui también a los temas de la cosmoquímica y el origen de los elementos, porque me parecía muy importante que se viera que realmente estamos en un planeta, que es un sistema que está funcionando, pues todo, desde hace muchos 4.000 o el sistema solar posiblemente 14.000 millones de años, y todo eso es importante tenerlo en la cabeza porque todo esto va funcionando. Es verdad que muchas veces pues al subirse mucho, digamos, verlo desde muy lejos, se puede perder perspectiva, pero yo me parece que es importante tener esa visión, porque creo que es la mejor defensa que podemos hacer de la geología. Bien, pues entonces estas charlas las tendrías que dar también a los médicos, sobre todo, ¿no? Yo la primera de ellas se la di a los médicos. O sea, una que hay que pone médica, yo se la di a los médicos, pero por encargo suyo. Me dijeron que les gustaría conocer cuál era la relación entre medicina y geología. Precisamente por ese hecho, porque la mayoría, los antiguos todos, o es que si cuando tú lees, por ejemplo, que te diré yo, pues Plinio, cuando habla de las descripciones botánicas, no hace el uso de las plantas en medicina, siempre.
O Dioscórides, que tiene una mineralogía para farmacopea increíble. Bueno, pues realmente una cosa, eso es lo que hay, ¿eh? Que realmente, y realmente esto llega, y Paracelso o Agrícola, tal, todo médicos dedicados. Y tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, tenemos a un médico que, vamos, que realmente es el primer catedrático de geología de España, que, bueno, fue la persona que, digamos, creó la paleontología en España como ciencia, en fin, es una persona y era médico. O sea, que realmente sí, que sí. Bien, a ver, Alfonso García de Cortázar, que es el delegado, el presidente de la delegación del País Vasco, dice: muchas gracias, Salvador, por este rápido repaso que nos ha mostrado las puertas de una especie de nuevo mundo y nos ha insuflado ganas de transitar por él. En este sentido, ¿qué rama o base geológica consideras más conveniente para adentrarse en este mundo? ¿Hidrogeología, geoquímica, mineralogía, edafología? ¿Cuál era tu bagaje principal en este sentido antes de entrar en ese mundo? Yo creo que todas son importantes. Yo la verdad es que es curioso. Yo soy todavía de los geólogos que hago un poquitín de todo. Yo no sé ir al campo y no ver la estructura, y no sé ir al campo y no hacer estratigrafía, y no sé ir al campo y no analizar el material. Yo creo que a veces es un poco erróneo separarlo tanto. Es verdad, aquí, por ejemplo, aspectos de hidrogeología, de hidroquímica, pero ¿cómo quitar, por ejemplo, la sismicidad, si los seísmos son de las catástrofes naturales que generan mayor número de personas damnificadas por sus consecuencias? Yo no lo sé. Yo creo que la geología tiene una parte de aplicación general donde habrá que recurrir digamos, a expertos en cada momento para verlo, pero yo creo que realmente merece la pena verlo un poco en plan genérico. Yo creo que sería bueno en todo caso. Bien, hay una pregunta de Raúl Celador, que es un estudiante, también te da las gracias, que es un estudiante de doctorado en temas de arsénico en agua. Le gustaría preguntarte qué código o programa de modelación geoquímica recomienda más para estudiar el arsénico. Bueno, yo no he utilizado ninguno para el arsénico, yo me he dedicado siempre pues, a algunos relacionados con carbonatos. Pero sin duda hay una cosa, realmente de los que he puesto en eso hay alguno que puede perfectamente servir. Lo que sí es cierto es una cosa, que es quizá la especiación del arsénico, como bien sabes, es un tema difícil. Y códigos de especiación hay varios. El problema es que además, incluso en cada momento se puede pensar en uno que se te ocurra, pero realmente yo no sabría recomendarte uno, porque no me parece decirte, pero en fin. En todo caso, creo que si coges, digamos, de los americanos, del Geological Survey, los códigos de especiación, hay algunos suficientemente buenos, para tener en cuenta que en la mayoría de la salida, las aguas que surgen de las minas de metales reducidos, estos temas se están aplicando porque son importantes, porque han generado muchos problemas en todos los sitios. Bien. Pilar. Sí. Pilar Gegúndez, cámara, bueno, nos dice: las referencias de contaminación de los suelos aguas en las comunidades autónomas no suelen tener en cuenta los contaminantes de origen natural. Muchas veces se copian referencias de otros países para determinar si un suelo o acuífero está contaminado o no. ¿Podemos poner coherencia a este tema en la administración con el asesoramiento del ICME y el ICOG? Yo digo que desde luego es un tema recurrente en todos los que trabajamos en yacimientos minerales y en estos temas, y por eso se hizo el mapa, el Atlas Geoquímico de España, para saber cuál era la base geoquímica y sobre eso... Claro. Yo creo que el mapa geoquímico fue la respuesta, o el Atlas Geoquímico fue la respuesta. Pero yo creo que realmente una cosa, creo que en este sentido, creo que cuando se está hablando, por ejemplo, de, digamos, el suministro de agua para una ciudad, la verdad es que una cosa, creo que merece mucho la pena convencer a las autoridades y conviene hacerlo con mucho cariño y mucha dedicación, teniendo en cuenta todo lo que más podamos saber de ciencia para aplicarlo, para que la calidad de los ciudadanos no nos enteremos de los problemas a través de los problemas de sanidad pública, sino que nos enteremos, digamos, corrijamos antes de que haya problemas esto. Esto sería un aspecto, sería muy importante. Las comunidades autónomas sin duda tienen aquí un gran papel y desde luego nuestro Servicio Geológico Estatal, el Instituto Geológico de España, un gran papel. Creo que es muy importante, porque a veces te encuentras cuestiones que a veces son, digamos, que son de suyo, pero que realmente plantean muchos problemas.
Tú eres, por ejemplo, estás estudiando, yo ahora me dedico a travertinos, a precipitados de carbonatos, y te encuentras cationes pesados en cantidades importantes. Bueno, lo que puede pasar no lo sabemos, pero sabemos que están. Bueno, digamos, merece la pena, pues a lo mejor resulta que diseñar algo para ello. En fin, yo la verdad he visto cierres de minas donde, por ejemplo, pues con arsénico y con algunos otros problemas, incluso con materiales procedentes del almacén de donde se tienen los reactivos para flotación, y realmente problemas graves que son importantes tener en cuenta porque a veces hemos tenido suerte, pero pueden generar problemas y a veces posiblemente a gente le generen problemas que no llegue nunca a saberlo. Bien, pero yo creo que se refería a que tenemos que ver, se parte de una base de que hay unos contenidos naturales de cualquier elemento y tenemos que saber cuáles son esos antes que... Por supuesto, claro. Como el río Tinto, que ya es un río ácido de por sí, o sea claro. que no es agua pura, vamos. No, claro. No. Y es eso que antes... Agua pura, pero la verdad que no existe, no. No, y que con tampoco es bueno que sea pura. Hay denuncias de que si echan la culpa de que hay arsénico en las aguas a una mina, cuando realmente ese arsénico es de un origen totalmente natural, de la roca, de cosas de esas que tampoco... A veces. Le digo a Esther, pero ahí es donde estamos nuestros conocimientos para intentar por eso que tenemos que identificar el origen de eso. Ese arsénico, pues a lo mejor directamente no, pero indirectamente, con los isótopos del azufre, se puede jugar y ver, ¿entiendes? Es para lo que sirve nuestra ciencia, para poder determinar el origen de las cosas. Claro. Bien, y que hay más preguntas. A ver, Francesc Beni pregunta, ¿qué opinión tiene cuando las concentraciones de aguas mineromedicinales superan los límites de algunos parámetros de las aguas potables? Esta es adecuada, totalmente adecuada. Es una pregunta, yo de eso sé muy poco, no voy a negarlo, pero a mí me parece importante una cosa, que realmente muchas veces cuando se hacen para uso... Bueno, yo me acuerdo mucho... Una cosa que pasó a principios del siglo en España, que irradiaban aguas con radio, comprado no sé por dónde, para que esa radioactividad pues tuviese efectos curativos. Bueno, esto es un hecho que he visto hasta los anuncios, o sea que lo tengo por ahí guardado, me pareció muy importante. Esto significa una cosa, que muchas veces si no está dentro de la potabilidad y si tiene un valor terapéutico, esto habrá que demostrarlo, será como una medicina y por lo tanto habrá que demostrar su valor terapéutico. Y si no, deberá de prohibirse. ¿Sí? Vale. A ver, Paco Guillén dice que, bueno, hace un comentario también que por si alguien no lo sabe, a pesar de la importancia de la geología para la salud, en la selectividad la geología vale la mitad que en el resto de las ciencias para elegir las carreras de la salud. Una discriminación que hace que los alumnos no escojan la geología de segundo de bachillerato. Tendríamos todos los geólogos que unirnos para denunciar esto. Esto ya trabajamos, ¿no? Yo cuentas con mi apoyo, yo siempre que puedo lo hago. Es más, hemos preparado un artículo precisamente sobre Medical Geology para la revista de la EPTEC, precisamente buscando que se conozca y darle divulgación. Bueno, y también dice hace una punta, pero yo creo que en el Congreso Geológico que se tenía que haber celebrado había un apartado de Geología Médica, ¿Salvador o no? Pues yo no lo sé exactamente. Yo creo no me suena. No lo sé, apartado no se hizo, pero yo creo que, bueno, realmente... Igual el año que viene... Yo creo que hubo una intención por parte de la Sociedad de Geología de España de hacerlo, pero no siempre estas cosas son nada fáciles porque, bueno, hay que buscar a gente que lo quiera presentar, en fin. Pero en el grupo que hay en el instituto, el grupo este que decía yo antes, que de está... Geoquímica, sí, de Alejandro Berlán. Esto tienen calidad suficiente para hacerlo, ¿eh? Pues les animaremos. Elena Jiménez Forcada y su grupo lo mismo. O sea, que no. Vale, pues les animaremos. Porque Paco también otra vez pone otro comentario, dice la geología médica es incluso dar un paseo por un lugar de interés geológico, y más ahora. Geología y psicología, los minerales beneficiosos para la salud, la balneoterapia. Tenemos que utilizar más el término geología médica e incluirla en nuestros congresos. Lo que tú dices, igual es eso. Darle una vuelta. Sí, probablemente así será, sí. Bien, Rafael Ford te saluda y te dice, me alegro de verte y oírte. Y es interesante charla. No le veo, en la charla, no le veo. Bueno, dime. Pues que dile que de la cámara, va. En la charla se ha centrado principalmente en las patologías o daños que generan los elementos traza en la salud de los seres humanos. Pero estos elementos son también beneficiosos, como pueden ser las aguas medicinales o las terapias alternativas, como pueden ser idealoterapias.
o el uso de la industria farmacéutica. ¿Podrías indicar algo más sobre estos beneficios? Mira qué positivo. Bueno, y lo he puesto antes, para algunos elementos esenciales, su ausencia provoca problemas, su exceso también provoca problemas y hay que tener una cierta cantidad. Por lo tanto, allí donde estos elementos, estamos hablando de tantos que condicionan un montón de reacciones de tipo fisiológico, la verdad que no hay que decir tiene que es bueno, yo no estoy diciendo nada contra ellos. Lo que pasa es que yo estaba hablando de los elementos traza, no negativamente, sino hablando de los elementos traza, su origen, cómo se forman, cómo se distribuyen, y no he entrado en el tema de los elementos traza en los aspectos fisiológicos que tienen. Voy a decirte una cosa, en los libros que os he apuntado de Medical Geology, he encontrado tantos ejemplos y tan buenos de los efectos positivos de algunos elementos o los efectos negativos de la ausencia, que realmente una cosa, bueno, yo ni estoy capacitado para hablar, yo no soy médico, pero por supuesto una cosa, a mí lo que me parece que no estábamos diciendo eso, estamos diciendo que cómo funcionan los elementos traza y cómo esto puede coadyuvar a lo que sería la Medical Geology en algún aspecto, no en todos, porque la Medical Geology hay más aspectos. No sé si me dice, porque has puesto la imagen del bocio, de una mujer con bocio, la primera foto claro, de que has puesto. Exactamente, sí, así fue, sí. Vale. Y luego Francesc Beni pregunta, ¿es cierto que las aguas radioactivas pueden tener propiedades medicinales? Yo he visto trabajos de radón que dicen que tiene efectos beneficiosos, pero esto yo no querría decirlo para el reuma, pero yo no voy a decir que nos graban. Que no graban, yo no quiero decirlo. Yo, en temas, vamos a una cosa, yo soy muy respetuoso con esto, he dicho que es una cosa a mitad de camino entre sanidad pública, salud pública y geología. Entonces, una cosa, estamos hablando de eso. Por supuesto, hace falta muchas más cosas, pero yo lo único que sí les digo es una cosa. Lo que no estaría mal es que médicos y geólogos y gente, muchas más cosas, colaborásemos en este tipo de cuestiones para poder dar respuesta. Porque a veces se dice que es bueno, otras veces se dice malo, entra dentro del terreno de lo opinable. Bueno, yo la verdad que una cosa, no sería el que lo diría, pero que hay trabajos de médicos que dicen que tiene efectos beneficiosos para algunas cuestiones, es verdad. Pero, por ejemplo, lo del radio, por ejemplo, que dije al principio, pues una cosa que se compró a Madame Curie una cierta cantidad de radio para radiar agua, y resulta que una cosa, lo que ocurrió fue que también lo utilizaron para hacer pantallas fluorescentes de relojes, y hubo personas que murieron de cáncer de las que pintaban las pantallas fluorescentes. O eso dice la historia, yo no lo sé porque tengo una documentación que lo pone, pero no sé, no soy experto en el tema. ¿Vale? Vale, pues parece que no hay más preguntas, Salvador. Si alguien tiene alguna que hacer o algo, pues ahora o que calle para siempre. Oye, no, a mí todo el mundo me conoce. O sea, y el material que os he dado, pasárselo. Y yo sí que me gustaría mucho es que reivindicar que la geología tiene muchos aspectos, como en este caso, yo digo como lo encontré. Yo estaba preparando una cosa de historia de la medicina y la geología y tal, y de repente encuentro el Inga, me meto, anda, pues hay una cosa, qué cosa más curiosa, tal, y no lo sabíamos. Y era una cosa que se había hecho desde el Instituto Geológico de España. A veces no seguimos mucho lo que se hace, hay que seguirlo, hay que estar atentitos. Ahora que tenemos la red y tiempo, pues es un buen momento. A ver, Luis Miguel Domènech de Barcelona te pregunta, ¿hasta qué punto puede diferenciarse conceptualmente la geología médica de la geología ambiental? Muy buena. No, la geología ambiental es mucho más amplia y yo creo una cosa y no debemos de perderla. Yo siempre he defendido la geología ambiental, me parece muy importante. De hecho, gran parte de estos conceptos son de geología ambiental. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de médico, estamos hablando de aspectos ya que tienen que ver directamente con la salud humana. Y en los aspectos de tipo de ambientales hay más que la salud humana, hay más cosas, es mucho más amplio. El tema ambiental es mucho más amplio que la salud. ¿Sí? No sé. Bueno, no, ahora te dan las gracias, mucha gente te da las gracias. A Rosa María Castaño, a un gran recuerdo, pues dice, en la vida hay que mojarse, no sé si es algo que decíais o que lo dices tú. Dice, gracias a Dios, es un gran recuerdo, en la vida hay que mojarse. Yo creo que te lo he oído a ti también eso, ¿es tuyo? No, yo creo que no. Yo creo, no sé, puede que sí, no lo sé. Bueno, la verdad es que una cosa, cuando se lleva desde el año 71 dando clase, que es mi caso, pues la verdad es que es verdad que se han dicho muchas cosas y a veces me dicen, ¿te acuerdas cuando nos contaste
Pues muchas veces sí, otras. Lo estoy leyendo ahora. A Salvador Domínguez, bueno, todos gente que han sido alumnos míos, la verdad que Es es que un tiene chollo. mucho. Yo no, yo no. No, tú no, no, pero tú eres, por eso eres tan buena, seguro que sí. Bueno, Jolín. muy bien. Bueno, pues nada más. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Y os recordamos que mañana está un webinar sobre ópalos, también a la misma hora que hoy, un carácter distinto, y que no es salud exactamente, pero sí tiene que ver, la semana que viene daremos uno sobre la importancia del conocimiento geológico y del conocimiento de la dinámica litoral para prevenir los ahogamientos en las playas. Que no os lo puedo Yo quería decir una cosa. la semana que viene. Esther, Sí, Esther, un momento. Sí que quería dar las gracias al Colegio de Geólogos porque me parece que los webinars, a ver si ya han venido para quedarse, yo creo que se quedan para siempre. Deben pues estar muy bien. Es una buena idea. La otra cuestión importante es que tanto a darte las gracias a ti y a Nieves Paniagua, que bueno, habéis hecho un esfuerzo tremendo para que esto se pudiera ver. Y la verdad es que una cosa, lo que sí es cierto es una cosa que en todo caso para mí ha sido un placer, como siempre, hablar de geología, es lo que más me gusta. En fin, sigo todavía con mis 73 años animado a seguir hablando de geología. Muchas gracias a todos. pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Salvador. Muy bien. Bueno, lo hemos conseguido, ¿eh? Sí. Ha costado un poquito, pero se ha conseguido. Bueno, Sí, muy sí. bien. Bueno, muchas gracias, Salvador. Venga, adiós, ¿eh? Adiós, Salvador. Quita la grabación, Nieves. Ya la quité. No, está grabando. No, le di a quitar. ¿Está grabando? Ah, pues es que no. Sí, por donde quieras. Es que no me hace caso ahí. No hace caso. Es un poco, este no es, el Google este no es bueno. Pero en fin. Joder, no poco, venga. Salvador, que es muy bueno este. GoToMeeting. Venga. Porque Venga, estamos. GoToMeeting. Yo tengo el lunes otro GoToMeeting de estos, pero a ver si es mejor. Vamos a ver. ¡Hala! Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. Bueno, Nieves. No consigo quitarlo, como lo he tenido